que no tienen buenos logros y avances en comparación con otros países. En 1986 se creó la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina. En, de medicina. Al principio de esto, eh, este, esta confederación, que es el CEDMOSEM, no solo también apoyado solo por universidades o institutos, no, sino que también lo apoya la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, también abreviado como SOCEM. Ya. En 2014, Carlos Walter Alzave, un médico oftalmólogo boliviano, fue reconocido por la Sociedad Americana de Especialistas en Retina de los Estados Unidos. Fue reconocido por su contribución en los avances en el campo de la cirugía. Carlos Walter tiene en total 13 manuales y libros importantes en carrera científica, los cuales son leídos en el mundo de la oftalmología. Bueno, ahora hablando sobre la medicina tradicional en Bolivia. La medicina tradicional es la suma total de conocimientos, técnica y procedimientos basados en la teoría, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, ya sean explicables o no. También la medicina tradicional es un tema supremamente diverso, ya que es claramente diverso, ya que dentro del contexto cultural del Estado plurinacional, Bolivia tiene 36 etnias, o sea, 36 pueblos indígenas, lo cual cada pueblo indígena tiene su propio concepto de salud y enfermedad. Es decir, que en Bolivia tenemos una amplia variedad de medicina tradicional. Eso sería todo, Alicia. Ya, Jennifer, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay alguna Sí. duda? Creo que no, ¿verdad? Porque esta parte, solo para que conozcan de manera general, porque alguna pregunta del examen no va a salir de acá. Pero en nuestro país, medicina científica como tal, somos pequeños productores. ¿Qué quiere decir? No hacemos grandes investigaciones. Digamos, aquí se ha detectado el tratamiento, se ha creado una vacuna para el COVID o algún medicamento específico para el tratamiento de COVID o alguna enfermedad. No hay esos avances. ¿Por qué? Porque primero, no hay apoyo económico por las autoridades, jamás ha habido. Segundo, no hay equipamiento, no hay laboratorios modernos donde la gente puede investigar, los médicos y todos los demás profesionales pueden investigar diferentes enfermedades. Por eso, lo máximo, digamos, por ejemplo, si han escuchado de las tabletas Soroxipil, ¿no? Cuando les da el mal de altura o el Soroxi, ni siquiera esa tableta está creada en nuestro país, esa tableta fue creada en el Perú. Entonces, varias de los medicamentos que consumimos y demás, si alguna vez ustedes se han fijado, creo que la única empresa que elabora sueros nada más es Vita, la única nacional. Bueno, también hay COFAR, IFA, pero obviamente los medicamentos son de un costo más elevado. Pero después, algunas experiencias o prácticas en la medicina científica en nuestro país no hay. Lo que más abunda es la medicina tradicional, porque comparando otros países, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, Chile, nuestro país tiene una gran cantidad, no solo de plantas medicinales que solo crecen aquí en nuestro país, sino también de prácticas ancestrales como sus diferentes tipos de curanderos y atiris que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces eso sería lo más relevante, es un poco de lo que ya hemos ido hablando. Continuaremos por favor con el país de Chile, no sé quién va a exponer.
Mira, ahora yo voy a continuar con la exposición. Dígame sus nombres, ya, porque de algunos sí aparece aquí en el Meets, pero de algunos no. ¿Cómo te llamas? David Wilder García Flores. Ya, voy a continuar con la exposición, licenciada. Sí, dale, ¿no? Dale. Ya. Medicina en Chile, medicina científica. Las escuelas médicas modernas incorporan tanto el método científico como la práctica clínica en su educación básica clínica científica. Esto es muy importante para la información de futuros médicos que pueden practicar la medicina para la información de futuros médicos que pueden practicar la medicina basada en evidencia MBE. El futuro de la MBE no solo se basa en método del conocimiento científico, sino también influye una participación activa de los medios en la investigación, lo cual favorece en la excelencia del profesionalismo médico y aumenta la calidad de los médicos. A finales del siglo XVIII, la medicina colonial chilena alcanzó adelantos de los cuales se da importantes avances como la renovación y creación de hospitales de diversas ciudades. Algunos acontecimientos históricos también influyeron positivamente en la medicina chilena, como de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, generaron necesidades que permitieron lograr notables avances en la medicina de urgencia, como la creación del hospital de sangre y la aplicación de prácticas asépticas y antisépticas. La medicina científica se había desarrollado escasamente en Chile hasta los primeros años de la República. En este contexto, hacia 1826, el médico irlandés Guillermo Bletz escribió un artículo sobre el estado de la ciencia médica en Chile, con el objeto de hacer ver la despreciable estado en la que se halla la educación médica en el país, y llamar la atención del público sobre un asunto tan importante. Bueno, y continuamos con la medicina tradicional en Chile. En Chile, el pueblo del que más conocido ancestral existe es del Mapuche. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, posee dentro de sus objetivos la promoción de la medicina tradicional practicada por los pueblos originarios de Chile, lo que en el caso del pueblo mapuche se expresa principalmente en la protección de los machis, equivalente al médico, que trata de las afecciones tanto del cuerpo como del espíritu. Eso es como, digamos, como las etnias que nosotros tenemos aquí en Bolivia. Perú también los tiene porque son países hermanos, y estos hacen nuestras tradiciones son casi similares a las de ellos, ¿no? Y también creen en dioses y esas cosas. También existen, ¿no? Médicos, curanderos, chamanes. Map Universo, la Tierra, un espacio físico mismo que un espacio. Map un ente vivo habitado por un número de tipos de vidas. Cada persona permanece a una fuerza. El elemento que existe en la naturaleza es de una vida, de un origen
determinado. Como el Mapu está dividido en 4 estadios diferentes. Bueno, Mapu, las tierras de arriba, es una dimensión intermedia. Ahí habitan Newen, las fuerzas que son intermediarias entre los Che, nosotros habitamos. Mapu es el espacio donde habitan las personas, el planeta Tierra, en el que manifiesta la vida, que son al mismo tiempo el reflejo de diversas formas de fuerza. La Tierra es el concepto de persona, su identidad vinculado al territorio de sus responsabilidad. Muchos lugares son guardados por el genio dueños espirituales, como son por ejemplo los montes o pertinentes a los quienes se tienen que representar. Las plantas que más se usan en Chile para la medicina. Quilla previene la bronquitis. El cedrón, que usan en infusiones, que se sirven de analgésicos y de sedantes. El canelo, que además es un árbol sagrado de mapuche, usado para combatir el reumatismo, los trastornos y circulatorios, y favorece a la desinfección y cicatrización. Ya, antes de pasar, Wilder, anótense lo más importante del pueblo de Chile. Como su compañero ha dicho, en el ámbito de medicina... Apaga las ventas tu micrófono, porfa. Mientras aclaramos, la medicina científica en Chile tiene avances importantes, ¿no? Especialmente con la medicina basada en evidencia. Esa medicina basada en evidencia es cuando experimentan algún procedimiento, algún tratamiento, y de acuerdo a eso se miden los resultados, ¿ya? Entonces, en el país de Chile, en la medicina científica, todos sabemos, espero que ustedes también, que cuando hay algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades oncológicas como el cáncer, en nuestro país no hay un centro, además de algunos como el INDE, aquí el oncológico del INDE, no hay centros especializados en tratar los diferentes tipos de cáncer, y hoy en día sabemos que hay cáncer en cualquier parte del cuerpo. Entonces muchas personas acuden a Argentina o a Chile para que se les haga el tratamiento. No solo el tratamiento quirúrgico, si es que fuera el caso, sino tratamiento con quimioterapia, radioterapia y otros tipos de terapia, ¿ya? Entonces la medicina científica en Chile sí tiene grandes avances, y eso es obviamente porque los gobiernos, los presidentes que tiene, apoyan a la salud, no como nuestro país, ¿verdad? Ahora, volviendo a la medicina tradicional de Chile, 3 datos importantes, que esos son obviamente preguntas del examen. El pueblo indígena o ancestral más conocido es el mapuche. Por favor, Víctor, apágalo tu micrófono, o no sé de quién más está prendiendo su micrófono y hay eco. Ya, entonces, pregunta de examen: ¿cuál es el pueblo ancestral de Chile? Mapuche. En ese pueblo mapuche hay un médico que se llama Machi. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el médico tradicional de los mapuches? La respuesta es, son los machis. Y estos pueblos mapuches utilizan 3 elementos importantes. La quilla, que es una flor, esa flor previene la bronquitis, ¿verdad? También utilizan el cedrón, todos conocemos el cedrón, ¿verdad? Y eso se utiliza en infusiones como un analgésico y un sedante. Y el canelo, ya, el canelo es básicamente la canela que conocemos, que es para ellos un árbol sagrado, y esto ayuda, como su compañero ha dicho, a tratar problemas reumáticos, o sea, en las articulaciones, también a tratar problemas en la circulación, y se lo utiliza como un desinfectante y ayuda en la cicatrización de heridas, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante. Continuaremos, por favor, con el país de Perú. No lo sé por qué sus diapositivos lo han cortado.
mientras aclaramos, no es necesario que lo corten. Proyectenlo nomás ya. Solo apagan el micrófono y suficiente. Las diapositivas, como el anterior grupo, tiene que estar ahí nomás, para no estar perdiendo tiempo en proyectar y demás. Proyectenlo, no sé, Wilder o quién le toca. Ya, continuando con medicina en Perú. Medicina científica. En 1821 el país se asumió en un periodo de desorden político, social y económico que duró hasta mediados del siglo XIX. En 1856 se fundó la Facultad de Medicina de Lima y con ella nació la medicina moderna en el Perú. En 1885 el sacrificio de Daniel Cazón al infectarse el fluido de la verruga, logró en los años siguientes que el estudio de la enfermedad de verrugas o bartonellosis humana se convierta en el primer gran motor de la investigación médica en Perú. En 1925 el doctor Carlos Monge Medrano inició el estudio de fisiología y la enfermedad del habitante de las grandes alturas, mal de altura. Medicina tradicional. Los encargados de esas actividades son los chamanes o curanderos, quienes han heredado una riquísima sabiduría. Como ya les había indicado más antes, que estas cosas no solo hay en Bolivia, sino también hay en los diferentes países que rodea, ¿no?, a Bolivia, como Perú, Chile, eso. También existen chamanes, curanderos, brujos y esas cosas. Conocimientos milenarios vienen siendo empleados en diversos lugares del territorio peruano para lograr la armonía del cuerpo y del espíritu. Elementos que son utilizados. La hoja de coca y la liana ayahuasca. Estas plantas desintoxican y permiten al maestro espiritual ingresar en el mundo inconsciente de sus pacientes para liberarlos de los males orientados por las sendas de salud y el bienestar. Esos son sus trabajos, ¿no?, de los chamanes cuando van, ¿no?, las personas a los curanderos, y cada curandero, como ya habíamos explicado más antes, que tienen diferentes funciones, ¿no?, como los hierberos, chamanes y esas cosas. Bueno, licenciada, eso es todo. Gracias. Ya, entonces aclararemos mientras la otra persona que le toca exponer que ya esté proyectando. Y lo más importante entonces del Perú es más que todo sus avances y demás, lo que les he dicho hace rato, ¿no ve? Que ellos han detectado cuál es la enfermedad del mal de altura, que me imagino que ustedes conocen, y también el tratamiento. Por ejemplo, esta tabletita, ahorita que no me acuerdo, tiene un nombre. Ya no recuerdo ya, pero esa tableta que se les da, entonces es producida en el Perú. Respecto a su medicina científica, ahora también otro tratamiento del mal de altura es tomar un mate o una infusión de coca, ¿verdad? Ahora, respecto a la medicina tradicional del Perú, sus médicos tradicionales tienen se llaman chamanes o curanderos. Si se acuerdan de nuestra lista, en Bolivia no hay ninguno que se llame chamán, hay callahuayas, jampiris, etcétera, pero ninguno se llama chamán. Entonces, importante pregunta también que va a entrar al examen, es que los médicos tradicionales del Perú se denominan chamanes o curanderos, y estos personajes utilizan diferentes elementos. Uno es el cactus de San Pedro, que se encuentra cerca a la costa, o sea, cerca al mar que tiene Perú. Luego también utilizan la hoja de coca, porque igual también se produce, pero esta se produce en la sierra del Perú. Y por último, como su compañero Wilder había dicho, la liana ayahuasca, que en la selva del Perú se produce esta liana, que es una tipo de rama dura que utilizan para realizar sus tratamientos.
Eso sería lo más importante del Perú. Continuamos con la siguiente persona de medicina en la China. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Claudia Jocelyn Pachiclaus. Yo voy a exponer sobre la medicina china. La medicina china está dividida en dos: medicina científica y medicina tradicional. La medicina científica es una medicina moderna que tiene la necesidad de contar con nuevos fármacos. Esto se refiere a que, o sea, con el paso del tiempo van aumentando nuevos fármacos, como diría, nuevas tabletas, nuevos así, esas cosas. Además, la creciente resistencia de fármacos provoca por el uso indebido de medicamentos. Esto refiere a que otras personas, ya que acudimos a los fármacos, lo tomamos así, sin medida, digamos. Lo sobreutilizamos. Se ha vuelto muy ineficaz bióticos y otros fármacos que salvan vidas, apoyan a la medicina tradicional en la China. El 80% de la población se vale de remedios tradicionales y no por la medicina moderna para la atención primaria en salud. Esto quiere decir que el 80% en China, las personas de su población se basan más en las medicinas y remedios tradicionales, o sea, medicina natural, que en la medicina moderna o en los fármacos. Medicina tradicional. La medicina china tradicional se basa en el concepto de qi o energía vital equilibrado que se cree que recorre el cuerpo de la persona. Quienes practican esta medicina proponen que el qi regula el equilibrio espiritual, emocional, mental y físico. Y está afectado por las fuerzas opuestas del yin, energía negativa, y el yang, energía positiva. Según la medicina china tradicional, la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del qi y se produce un desequilibrio del yin y el yang. Los componentes de este tipo de medicina comprenden fitoterapia, dioterapia y ejercicios físicos, meditación, acupuntura, masajes reparadores y eso. La acupuntura es una especialidad, o sea, esta medicina de la acupuntura se ha hecho conocer más en la China, ha sido algo que ha impactado en el occidente. Esto consiste en la aplicación de agujas en el cuerpo, o sea, les meten por toda parte así tipo para que les regules las energías internas que hay en su cuerpo, ¿no? Y estos intentan buscar un equilibrio en el individuo. La moxibustión es un tratamiento que forma parte de la medicina tradicional china. Esta es utilizada con hojas así de plantas que ya están disecadas y esto lo vuelven o lo trituran. La planta que ellos usan se llama Artemisia vulgaris. Esta es la que se forma tipo un cigarro, lo vuelven tipo un cigarro y lo consumen eso, es para que les calme, así. Otros son, digamos, muy nerviosos y eso, y esta planta les empieza a calmar, les da tranquilidad, les relaja. También tenemos que tener una prevención con el tratamiento, porque también esta planta es una buena medicina para el cáncer, o sea, combate con el cáncer, y otros también lo utilizan para combatir con otras enfermedades. Pero tiene un rol muy importante en la medicina china, en Japón, en Corea, en Vietnam, en Tíbet, en Mongolia. Los proveedores de esta medicina usualmente envejecen. La artemisa, o sea, lo secan la artemisa, después lo muelen hasta que se convierta en polvo. Y ese polvo lo hacen, digamos, otros lo hacen en infusiones, otros lo hacen en mates y otros lo hacen en vaporizar. Ya. La medicina tradicional en Egipto. Egipto, Ya.
Tipos de médicos en Egipto. Había tres categorías de médicos. El primero sería los que practican una terapia medicamentosa, los cirujanos, y el otro sería los magos y conjugadores de enfermedad. Los que practican la terapia medicamentosa trata de que, o sea, ellos te lo hacen relajar al cuerpo, te lo curan, o sea, mediante terapias, ya sea, digamos, hidroterapia y esas cosas, o sea, para que te relajen. Los cirujanos basan en operaciones, en cirugías del cuerpo, ¿no ve? Los magos y conjugadores en enfermedades. En Egipto, ellos creían en los magos, sí, también en los conjuros. Sí, ellos no tenían conocimiento mucho del Dios. Ellos creían en muchos dioses. Y para ellos cada enfermedad era un castigo de un dios, uno de sus dioses, digamos. Así lo veían ellos. La farmacéutica. Los egipcios fueron destacados farmacológicos, ya que el papiro de Ebers se encuentran hasta 1000 recetas. En el papiro de Ebers, ellos no conocían mucho antiguamente las hojas. Ellos usaban más papiros que libros, digamos. Y en uno de sus papiros tenían 1000 recetas para sus remedios. Ellos más usaban infusiones. Lo que más usaban ellos es la cebolla, los ajos, la miel, la cerveza, los higos, semillas de lino, hinojo, apio, lechuga. También usaban el café y el cacao como estimulantes y ciertos preparados de plomo. O sea, ellos usaban más la cebolla, el ajo, eso digamos para aliviarse más. Ellos más que todo usaban la cebolla, las mujeres, porque en Egipto las mujeres no tienen pelo. O sea, usan pelucas. Y ellos para eso se ponían para combatir contra el piojo. Los ajos también. La miel, ellos usaban la miel para emblanquecer la piel. Conocimiento. El conocimiento de la anatomía se cree que estaba avanzando en Egipto antiguo que en otras culturas contemporáneas. Se describen con algún detalle de venas, met. En realidad, cualquier tipo de conducto que relaciona unos órganos con otros sirve para conducir a la sangre, otros líquidos y aire. Esto refiere a que en la anatomía quiere decir que cualquier conducto que relacione con los órganos sirve porque igual te lleva hacia la sangre. Ellos trataban de... o sea, antiguamente en Egipto ellos no conocían las inyecciones y todo eso. Lo que ellos conocían eran puro infusiones. Y ellos sabían que mediante, si digamos lo tomaban, sí o sí tenía que llegar a la sangre y sí o sí combatía con sus dolencias y todo eso. Eso es todo, licenciada. Ya. Continuaremos para luego aclarar los puntos importantes, así terminamos el tema. El que sigue, por favor, o la que sigue. ¿Quién le toca exponer o está hasta ahí nada más? Ya debería estar proyectando las personas que les toca. ¿Se ve, Lisa? Sí, se ve. Ya, listo. Un día, Lisa, buenos compañeros. Yo voy a exponer lo que es África, medicina científica.
La medicina científica llegó a África gracias a los europeos. Los europeos que introdujeron la medicina basada en la ciencia, pero que no fue de mucho uso por los africanos. En el siglo XXI, los farmacéuticos y los procedimientos médicos modernos siguen siendo inaccesibles para la mayoría de la población. Eso es debido a que el caso de que ofrecen el precio muy elevado lo que es la medicina científica, las tabletas y los tratamientos. También es porque hay concentración en las instalaciones de salud en centros urbanos. Las compañías farmacéuticas no ven un buen negocio y tampoco rentable invertir en los medicamentos, en lo que es en las farmacias para las enfermedades de los africanos. Eso es porque en África prefieren más lo que es la medicina tradicional que la medicina científica. Medicina tradicional era un sistema denominante e importante para millones de personas africanas. Por ello tenían médicos tradicionales donde han sido explotados por sus conocimientos, por sus riquezas y porque servían para la elaboración de farmacéuticos, la información que ellos tenían. Generalmente los africanos no investigan adecuadamente lo que es lo de las plantas medicinales porque esto es irregular. Es por eso que, como en África prefieren la medicina tradicional, ellos usan las plantas medicinales para todo. Pero sabemos que las plantas medicinales no curan lo que es el cáncer y el VIH. Por eso África se enfoca en la buena salud, en lo que es el éxito y el fracaso. A pesar de los esfuerzos y Ya, mientras su compañera se conecta y soluciona el problema de su teléfono, estaremos aclarando lo más importante al examen y no sé, creo que Kimberly es la última, ¿no? Entonces, estate alistando tus diapositivas mientras aclaramos lo que ya han expuesto. Anótense todo, lo más importante hasta ahora de lo que han expuesto sus compañeros sobre la medicina china. Entonces, la medicina científica, ahí en el texto dice, el 80% de la población se vale por remedios tradicionales y no utiliza así la medicina científica. Entonces, la mayoría de las personas en China, el 80%, principalmente utiliza la medicina tradicional. No se olviden que China es tanto un país muy avanzado que también ha desarrollado la medicina científica y también la medicina tradicional, pero principalmente la medicina tradicional como el yoga, la acupuntura y todo lo que han ido mencionando, tienen hartos procedimientos. Tal vez su medicina tradicional es más rica y más completa que la de Sudamérica, ¿ya? Porque tienen procesos, por ejemplo, la acupuntura un tiempo, hace unos 5 años les hablo, estaba de moda, servía para cualquier problema, digamos, tenías una situación de estrés, te dolía la región de la espalda baja, tenías lumbalgia, entonces ibas a un médico chino tradicional que había aquí en nuestra ciudad, les colocaban las agujitas en puntos estratégicos y aliviaban ese dolor, los quitaban, ¿ya? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, respecto a su medicina tradicional, principalmente todas las personas en la China
se basan en el concepto del chi. Pregunta de examen, ¿qué es el chi? El chi es la energía vital de cada persona, ¿verdad? Y en nuestro cuerpo debería estar ese chi equilibrado, ¿ya? Pero también hay varias personas que postulan que debería haber no solo un equilibrio del chi, sino un equilibrio espiritual, emocional, físico. Y este equilibrio se da por las dos fuerzas que han debido escuchar. El yin, que es la energía negativa, y el yang, que es una energía positiva. Y todos, no sé si se acuerdan, hay una figurita que muestra, ¿verdad? Es un circulito donde la mitad de un costado es negro y a la mitad el otro es blanco. Pero donde está el color blanco hay un puntito negro, y donde está el color negro hay un puntito blanco. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona tenga solo energía negativa, aunque sea un pequeño porcentaje, va a tener de energía positiva. Y lo mismo, cuando una persona tiene bastante energía positiva, igual una mínima cantidad va a tener de energía negativa. Eso es el yin y el yang. Entonces, no les voy a volver a preguntar qué es la acupuntura, lo demás su compañera explicó, porque ya esas terapias me imagino que ustedes conocen, ¿verdad? Pero no se olviden que en la medicina tradicional china también se busca un equilibrio entre el yin y el yang, ¿verdad? Y al buscar ese equilibrio también se utiliza la fitoterapia, dietoterapia. La fitoterapia, como ya hemos visto en el anterior, en el tema 7, que también va a entrar al examen, es la utilización de plantas medicinales, ¿verdad? Dietoterapia es la utilización de alimentos o plantas que sirvan para el tratamiento a través de la dieta, de la ingestión de esos alimentos. Ya pasaremos entonces a la medicina de Egipto. La medicina tradicional no tiene medicina científica porque hoy en día no se produce grandes experimentos y demás. Antiguamente, en la época de los egipcios, ¿verdad? Todos saben de la época de Moisés. Por esas épocas había 3 tipos de terapeutas o médicos. También esa es pregunta de examen. Todo lo que estoy haciendo un resumen es preguntas para el examen, así que subrayen en sus textos o anótense, ¿ya? Los 3 tipos. El primero eran personas que utilizaban la terapia medicamentosa, o sea, medicamentos, tabletas. Para esas épocas lo máximo que había eran algunas tabletas y algunos jarabes. No había más, no había inyecciones y demás, no había. Otros son los cirujanos. Obviamente estos cirujanos no era como hoy en día, ¿verdad? Que se les coloca un quirófano, te vistes de ropa estéril, no. Eran cirugías pequeñas para algunas afecciones pequeñas que el paciente, en la cual no le colocaban anestesia y se dormía el paciente feliz mientras le operaban. No, el paciente estaba despierto y vivo, tenía que aguantar el dolor, porque para esas épocas no había máquina de anestesia, no le colocaban anestesia y demás. Ya los pacientes que eran sometidos a cirugías estaban despiertos, aguantando el dolor, el sangrado, hasta que se les opere de cosas o de cirugías pequeñas. El otro tipo de médico en Egipto eran los magos, o los que conjuraban algunas enfermedades. Algunos curaban y algunos hechizaban a esas personas. Ahora, otros 2 datos importantes eran respecto a la farmacéutica. Cuando hablamos de farmacéutica estamos hablando de medicamentos. Todos sus preparados, etcétera, estos los registraban o los anotaban en los papiros de Ebers. Esos son bien conocidos. ¿Qué es un papiro? Es una hoja grande donde se lo enrollaba y ahí ellos anotaban con plumas, con tinta, como los pasos de la preparación. Digamos, jarabe de cebolla, y colocaban los ingredientes y el paso a paso. Esos eran sus recetas que ellos tenían. Ahora, ¿qué más? La medicina tradicional en Egipto tenía, o los médicos, grandes conocimientos de anatomía. Ya sabían que nuestro cuerpo tenía órganos, estaba conformado por diferentes sistemas, y qué órganos tenían y dónde estaban ubicados. Ya ellos tenían grandes conocimientos. Eso es lo más relevante. Ahora, no sé si ya está lista su compañera para explicar la medicina de Europa. Ya, ahora no han explicado la medicina de la India, no sé si van a explicar, a ver, alguien acláreme eso para aclarar ese punto. Mientras tanto, vamos a aclarar lo que he explicado de la medicina en África, ¿verdad? La medicina en África, el 85% de la población
opta o utiliza la medicina tradicional, ¿ya? No utiliza la medicina científica. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos económicos. Todos sabemos, ¿no?, de que en África la mayoría de las personas son pobres, por eso África es el país donde tiene más niños con desnutrición, más personas con VIH y diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, respecto a su medicina tradicional en África, como estaba explicando su compañera Michelle, en África las personas creen que la enfermedad es una relación entre las fuerzas espirituales y esa enfermedad. Ya en África creen bastante en los diferentes tipos de espíritus, ya sean malévolos o benignos, ¿verdad? Los sanadores generalmente suelen ser los líderes religiosos de sus tribus. Todos han visto, ¿no ve?, que en África viven en tribus. Ahora, esas personas creen que de los productos de los actos de los individuos y sus espíritus ancestrales tiene que haber un balance. Ya cuando hay un desbalance entre los individuos y los espíritus ancestrales es cuando se produce la enfermedad. Ya, eso sería lo más importante de la medicina científica de África. ¿Qué más, chicos? El grupo, ¿dónde está la siguiente persona? Mi Kimberly, que te falta exponer. No sé si hay dudas hasta aquí. Kimberly, ¿vas a exponer o no? Estamos esperándote o para concluir la clase. No, dicen, es que se nos ha apagado un rato el celular, va a disculpar. Sí voy a exponer, porque ya está listo y no creo que mañana a mí me deje sola nomás. Por eso, exponer nomás, porque solo les falta exponer la medicina de la India, no sé quién será, y de Europa. Ya, por eso proyecten nomás ya su celular o de dónde van a exponer. Licenciada, mientras que mi compañera esté lista, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Será que te puedo mandar mi tarjeta del página 7 más tarde? Porque se me ha hinchado mi batería y acabo de ir a comprar recién. ¿El video? Porque de Porque la página se me 7 no sé cuál será. Estás refiriendo a al tema 7, ¿verdad? No a la página 7. Sí, al tema 7. Perdón, disculpa. Porque se ha hinchado mi batería y acabo de ir a comprar recién. Ya, les repito otra vez. Traten de no mandar faltando 10 minutos, faltando media hora. Lo puedes enviar, pero como lo vas a mandar retrasado, no se olviden que es menos nota, porque ya me han escrito otras personas que están haciendo otras actividades de su vida personal. Está bien, pero pueden subirlo atrasado, pero no se olviden que es menos nota, ¿ya? Por eso tienen todo el fin de semana para subirlo y no subirlo media hora antes de la clase, ¿ya? Continuaremos con la exposición, Kimberly. Ahora sí, licencia, ¿se puede ver? Sí, dale, expone. Ya. Continuamos entonces con el país de Europa. En la medicina convencional se basan los sistemas de seguridad social. Las formas alternativas complementarias o no convencionales a la misma. El reconocimiento de estas medicinas no convencionales y su régimen jurídico es diferente en cada país. Sin embargo, hoy en día debería prevalecer el principio de la libre elección del paciente de manera general en toda Europa.
Esto quiere decir si podemos escoger entre la medicina científica y la medicina tradicional. Ahora, en la medicina científica, cabe recalcar que la medicina científica es avanzada en cuestiones de profesionales. Pero más hay médicos especialistas. Hay una escasez muy grande, inmensa de licenciadas de la enfermería y técnicos medios de enfermería. También se indica en la salud igualitaria. Pero esto que dice en este país de Europa, que tiene una gran importancia de tener un médico de cabecera, que él nomás puede sobresaltar sobre la salud del paciente, que él debe llevar el historial y analizar de qué está enfermo y solamente él puede dar las recetas y todo lo que conlleva esto. Esto es asignado por el gobierno del mismo país. En este sistema, la mayoría de los países europeos, principalmente, se puede mencionar como España. Además, los estados o miembros deben reconocer que la medicina alternativa puede ser practicada en cualquier profesionalismo conveniente formado por la medicina no convencional o con la condición con la que apliquen unas reglas comunes por los médicos tradicionales y los demás profesionales especialistas por lo que respecta a su ética. En sus resoluciones ellos sacaron que la Asamblea confirma las convencionales sistemas de seguridad social de los europeos, que consisten en las medicinas alternativas complementarias y no convencionales. Son cada vez más importantes en Europa y su régimen jurídico es diferente en cada país. Y esta su forma adapta más la acupuntura, la homeopatía, la osteopatía y la quiropráctica. Pero son las únicas terapias no convencionales que existen desde hace mucho tiempo y responden a una demanda. En el ámbito sanitario, presentan diferentes legislaciones al poner al juicio del apego de la población al sistema y sus tradiciones. Sin embargo, los asambleístas deberían excluirse a un principio para la elección, para poder hacer una libre elección del paciente de manera general en todo lo que se refiere a Europa. Ahora podemos pasar a la medicina tradicional. En Europa no se tiene medicina tradicional propia, pero existen algunas técnicas que practican, como ya les había mencionado más antes, la acupuntura, que eso viene desde China, ¿no? Donde, no sé si aquí han visto mucho de este doctor Qian Shikian, creo que es, no puedo pronunciar muy bien el nombre del señor, que es ya muy reconocido, ¿no? Tenía su oficina al lado del hospital de aquí del Melchor Urquidi, ahí al lado, pero ahora ya tiene su hospital en otro lado, en otro edificio, que es sumamente una belleza. Pero estas cosas que se practican mayormente son en los spas de belleza. Manejan una relajación de todo lo que es el cuerpo. Su cultura, prácticamente en la medicina tradicional, se recopila en China, África y en países de mayor importancia en la medicina tradicional, en donde promueven el reconocimiento oficial de estas formas de medicina en las facultades de los hospitales. Este informe es sugerido el 28 de enero de 1994 con el documento 7012, en donde estaban haciendo un convenio que garantice el acceso libre de toda la población medicina de convencionales reconocidas y la importancia de armonizar dentro de las posibles legislaciones nacionales que se amplíen a estos profesionales. Hasta la fecha el Consejo en Europa no ha trabajado mucho en este campo. Se ha llevado a cabo un estudio en 1984, la legislación y la regulación administrativa sobre el uso del personal de servicios sanitarios de métodos no convencionales de diagnóstico y tratamiento. También puede señalar la recomendación del Comité de Salud Público. Por su parte, este Parlamento de Europa aprobó una resolución sobre la aceptación y propuestas presentadas para poner con el señor Lionel determinadas disciplinas médicas no convencionales, ya que cuentan con cierto reconocimiento de organización en Europa, y la revisión de la legislación y vigor sobre la profesión. Finalmente, la Comisión inicia el proceso de reconocimiento de las formas de las convenciones de medicina, tras investigar cada disciplina
lleva a cabo un estudio comparativo de los modelos legislativos nacionales. Durante los últimos años, Europa, Estados Kimberly, Unidos... por favor, más puntual tu presentación, solo en base a lo que está el texto, de ahí puedes aumentarlo más porque ya es 12:15. Ya, entonces lo vamos a concluir aquí la clase porque nos falta todavía para que expliques ventajas y desventajas, y no sé si tú vas a explicar de la India porque no sé si se han olvidado de esa parte, no tengo idea, pero nadie ha explicado. Tendrías que explicarlo tú porque eres la última que está exponiendo, pero puntual porque como te digo ya es 12:15. Entonces o damos concluida la clase aquí. Nos iremos a ventajas y desventajas de la medicina científica en Europa. La primera desventaja sería efectos secundarios de los fármacos, aspectos económicos de altos precios, poca infraestructura para el sistema de salud, desconfianza y descontento de la población, falta de equipamiento para brindar una buena atención confiable, medicamentos inaccesibles. Como acá en Bolivia, podemos comparar que tenemos casi los mismos o similares defectos que nuestro gobierno no apoya en su totalidad para poder... ¿cómo se puede decir esto? Medicamentos que llegan ya adulterados o con muy altos precios. Entonces, entre las ventajas podemos tener la mayor efectividad en algunos tratamientos que tienen, como la cirugía u operaciones que solo puede tratarse en un hospital. El tratamiento adecuado para aliviar dolores, malestares o padecimientos del cáncer como el VIH-Sida, que son enfermedades de un tratamiento específico. Ventajas y desventajas de la medicina tradicional. Algunos practicantes en medicina alternativa dedican más tiempo a los enfermos que los médicos, con lo cual los enfermos se sienten mejor tratados, efectos psicológicos ayudan a su mejoría. Eso quiere decir que están más atentos, más al tanto de lo que le pasa al paciente, tanto psicológicamente, todos los días verificando a qué hora, cómo hay que darles cada medicina y así sucesivamente. Algunos tratamientos tienen efectos beneficiosos. También algunos remedios pueden usarse como placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que también la medicina tradicional, no tanto como la medicina científica, en la tradicional, si digamos yo le doy un matecito, eso no le va a afectar, digamos, a los riñones, como por ejemplo, dosificar o dar un alto, ¿cómo se dice? Alternativa para que puedan tener más beneficios para calmar ese dolor que tiene, porque como les dije, cuando alguien tiene diabetes no es bueno darle muchos medicamentos porque lo que toman es muy fuerte. Entonces nos podemos apoyar mediante la medicina tradicional. Eso sería, licenciada, ya, para hacerlo más cortito. ¿Quién va a exponer o quién tenía que exponer de la medicina de la India? No han explicado, eso va a entrar al examen. Y como no estarían explicando, daríamos por avanzado eso, porque nadie de tus compañeros ha explicado. Lice, la verdad, sí, nos habíamos olvidado de India, pero si quieren puedo explicar también acá ahorita, sí, una breve. Sí, bien puntual por la hora, te digo, porque ya es 12:18, puntual. Ya, Lice. Sí, ya es 12. Chicos, por favorcito, un minutito, regálenos de su tiempito, para disculpar. Ya, el país de la India es una medicina tradicional, con la medicina tradicional de China, o sea, se apoya en este país, o sea, hay un complemento entre ambos. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud, con los médicos vigentes del antiguo mundo. Una de las bases de la medicina es la palabra transcrita, que significa humores o aires vitales. La medicina se clasifica en 5 elementos: el éter, aire, fuego, tierra y agua. O sea, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que todos estamos o tenemos estos cinco elementos con el cual nosotros podemos complementarnos también.
Ahora, ¿qué quiere decir el dosha? Es el desequilibrio, el proceso de la enfermedad, que esto viene a significar la degeneración de la persona. Esto es de manera que puede degenerarse o se ve sometida a una tensión según la enfermedad. La tridosha es responsable de las necesidades naturales, como en la estación del año la textura que gobierna la creación de los tejidos y la eliminación del cuerpo. Y Ayurveda equilibra las fuerzas internas funcionando con el individuo modificado de la dieta y los hábitos según sea necesario para contraerse entre sus cambios del ambiente externo. ¿Esto qué quiere decir? Como ya hemos dicho que este país de la India está sumamente adjunto con China, en donde se considera, gracias a la Organización Mundial de la Salud, en las enfermedades o elementos básicos en el cual se manifiesta nuestro cuerpo. Pero mayormente en India creen en los 5 elementos básicos que les acabo de mencionar. ¿Dice así de cortito? Sí, está bien, ya. Rápido todos subrayen. De todas maneras, esta vez estoy grabando la clase con mi audio y su audio de ustedes. Lo voy a subir en un ratito. De lo último, entonces, de lo que has explicado de la India, va a entrar al examen los 5 elementos, si no me equivoco, de los que está conformado los seres humanos, ¿verdad? Ya ha explicado su compañera: éter, aire, fuego, tierra y agua, ¿verdad? Y nuestro cuerpo tiene 3 principios básicos, humores, conocidos como la tridosha. ¿Qué es tridosha? También les voy a preguntar. Ya, y como dice ahí, son las necesidades naturales que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, el de sentir los sabores de la comida, reconocer las estaciones del año, después también mantener y destruir los tejidos que tenemos. Eso es la tridosha. También algo que va a entrar al examen, que es el Ayurveda. El Ayurveda, como ya explicó su compañera, es el equilibrio de las fuerzas internas que cada uno tenemos, ¿verdad? Ahora, lo ultimito de lo que ha explicado de Europa, la medicina, como ella ha explicado, la científica bastante desarrollada, como ya sabemos, pero a pesar de estar bastante desarrollada, no ha podido afrontar la pandemia que ha pasado, ¿verdad? Ningún sistema de salud a nivel mundial, hasta ahora, hoy en día, puede afrontar o sostener la pandemia del COVID-19. Entonces, se creía que de todos los países de Europa, la mejor medicina era de España, porque por cada cierta cantidad de personas había un médico de cabecera, ¿verdad? Y no se olviden que como en esos países, todo, desde el bebé que está en el vientre hasta el viejito, tiene seguro de salud, no como en países tercermundistas como nuestro país, que no todo, o como ustedes saben, los del SUS solo te cubre 20,000 bolivianos, si no me equivoco, nada más. Todo lo demás extra tienes que pagarte tú. Ya, respecto a la medicina de Europa tradicional, no tiene medicina tradicional, sino en resumen, esta medicina lo adquiere de países como de China, de África y demás, pero principalmente esto se basa en los spas. Todos saben que es un spa, ¿verdad? Ahora, de las ventajas y desventajas, anótense, tienen que aprenderse tanto de la medicina científica y de la medicina tradicional a 2 ventajas y 2 desventajas. ¿Qué quiere decir? Si, digamos, dice una ventaja de la medicina científica, una desventaja, perdón, es que los medicamentos, todos esos conocemos, que tienen efectos secundarios, ¿verdad? A veces hay personas que toman una tableta y les da gastritis, ¿verdad? Eso es un efecto secundario. Esa es una desventaja de la medicina científica, pero una ventaja de la medicina científica va a ser que esa tableta que yo me tomé va a tener mayor efectividad. Si me duele mi cabeza, tengo un dolor fuerte, me tomo una tableta, obviamente a los 45 minutos, una hora, ya va a disminuirme el dolor, pero puede ser que me ocasione un efecto secundario, digamos náuseas, ¿no ve? Eso es una ventaja y una desventaja. Así tienen que hacer en el examen, no colocarme: preparar plantas es bueno porque sirve, no te provoca ningún dolor en esto. Eso que ustedes, su comentario personal, no les estoy preguntando en el examen, les estoy preguntando lo que está en el texto. Por eso quiero aclararles que va a entrar lo que está en el texto, no su comentario personal,
Por eso estudien y lean, para mañana no hay tareas, porque han tenido todo el fin de semana para subir el video o para grabarse su video y subirlo. Ya, entonces con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy día. No sé si hay preguntas o dudas.